Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Mi nombre es Astrid Carvajal, soy especialista en medicina general integral y soy especialista en pediatría. Y el tema de hoy pues es de la presión arterial y cómo medirla correctamente. Entonces, vamos a ver acá algunos puntitos que son importantes. Y la definición de presión arterial, pues es la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias. Y esta, pues la medimos en milímetros de mercurio. Em, estos milímetros, estos mmHg, así se abrevia milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros anotamos la medida de la presión arterial, pues es con milímetros de mercurio, o sea, mmHg. Bueno, ¿qué es la presión arterial? Pues la presión arterial se define, puede ser alta y puede ser baja. Y es alta cuando la presión de las arterias es mayor de lo que debería ser. Y la presión arterial, pues hay dos números. Uno que se pone, por ejemplo, aquí 112, diagonal 78. El número superior es la presión sistólica y el número inferior es la presión diastólica. ¿Qué significa eso? Que la presión sistólica es cuando late el corazón y el número inferior, que es la diastólica, es cuando el corazón descansa entre latidos. O sea, esas dos presiones en las que medimos nosotros cuando colocamos el aparato para medir la presión, que se llama esfigmomanómetro. Que estos esfigmomanómetros, pues hay automáticos como el que está en la imagen, y hay manuales, ¿verdad? Entonces, podemos usar cualquiera de los dos, siempre y cuando estén en buenas condiciones. Hay algunos valores de la presión arterial que debemos tomar en cuenta porque para conocimiento de ustedes, que son estudiantes, pues, de enfermería, pues tienen que saber más cuál es el valor normal y cuándo no, ¿verdad? Entonces, el normal, como ustedes ven aquí en el cuadro, es cuando la presión sistólica, o sea, la primera medida que nos aparece es menos de 120 y la diastólica es menos de 80. Entonces, estamos hablando de presión arterial normal, ¿verdad? Este cuadro, si ustedes quieren, pues háganle una capturita de pantalla, porque esto pues nos sirve para saber qué conducta vamos a tomar, porque si nosotros tenemos un paciente con la presión alta, pues es un paciente que necesita atención, ¿verdad? Entonces, ya ustedes pues lo refieren a la consulta médica para que el paciente reciba sus medicamentos. Bueno, pues elevada es 120 a 129, ¿verdad? La presión sistólica, y cuando la presión diastólica está menos de 80, ¿verdad? Pero si la tienen 120, 129, decimos que está elevada. Y cuando es alta, hay diferentes niveles. Hay nivel 1, nivel 2, pero, o puede decir grados, o podemos decir estadios, según la bibliografía que revisemos. La presión arterial la clasifican de diferentes formas. Se puede usar estadio 1, estadio 2, pero lo que ustedes tienen que saber que cuándo es normal y cuándo es anormal, pero más o menos para que tengan idea, decimos que presión arterial alta es de 130 a 139 la sistólica y de 80 a 89 la diastólica. Y ya cuando está en el nivel 2, de 140 o más la sistólica y de 90 o más la diastólica. Y pueden haber, podemos decir crisis hipertensiva, podemos decir emergencia hipertensiva, pues estos ya son diagnósticos médicos, ¿verdad? Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando está más alta de 180, ya sea que tenga síntomas o no, decimos una urgencia hipertensiva. Cuando no tiene síntomas y cuando es una emergencia, pues que ya tenga síntomas, ¿verdad?
Y si esta presión diastólica está más alta de 120, pues también estamos ante una crisis hipertensiva que puede ser una urgencia o una emergencia. Entonces, estos puntos son bien importantes porque nosotros sabemos que con un paciente en estas condiciones debemos actuar, debemos referirlo a la consulta médica para ser atendido. ¿Cómo medir la presión arterial de forma correcta? Bueno, esta presión arterial debe ser precisa. ¿Por qué? Porque es esencial para el diagnóstico. Podemos cometer diferentes errores y por eso pues tener una presión alta y no ser un diagnóstico correcto. Entonces vamos a ver esto. El objetivo de esta clase es de que ustedes aprendan a hacer el procedimiento correcto para obtener lecturas fiables y que sean confiables, ¿verdad? Para el paciente y para el médico y para ustedes. Y pues evitar errores en la medición. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues primero el ambiente debe ser un ambiente adecuado. ¿Cuál es un ambiente adecuado? Pues que esté en un lugar tranquilo, que esté cómodo, que no haya mucho ruido, que no haya mucha gente pasando, que esté ventilado, que sea una temperatura ambiente agradable. El paciente pues debe estar en reposo durante al menos 5 minutos antes de la toma. O sea, el paciente, imagínense que va a medirse la presión, pero si el paciente llegó a su consultorio o llegó a la clínica donde ustedes están y llegó caminando, le dice, mírame la presión. Entonces nosotros debemos de decirle, por favor, mire, espere 5 minutitos a que usted descanse para poderle medir la presión y que ésta sea más confiable la toma. Y cuando usted evalúa al paciente, le pregunta, ¿tomó café? ¿Usted fuma? Porque esos factores nos pueden elevar la presión. Si el paciente acaba de tomar café, le puede salir la presión alta. Si el paciente acaba de fumar, le puede salir la presión alta. Entonces, tiene que evitar eso al menos 30 minutos antes de medirse la presión. Entonces, ¿cómo le van a decir ustedes? ¿Hace cuánto tiempo fumó? ¿Hace cuánto tiempo tomó café? A veces nosotros hacemos la pregunta directa, decimos, ¿usted tomó café? O, por ejemplo, toma cafeína y el paciente pues no sabe de qué le están hablando. Entonces, le vamos a decir nosotros, ¿a qué hora tomó café? Y ya el paciente le va a decir, a las 8, a las 9, o no tomo café, ¿verdad? Porque si no, si le decimos, ¿usted toma café? Le va a decir no, porque ellos a veces esconden información porque tienen temor a decir realmente lo que es, pero para nosotros es bien importante saber la información exacta porque en base a eso nosotros vamos a hacer un diagnóstico. Igual pasa con el cigarrillo. Hay otros alimentos que contienen cafeína, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, el té verde. El té verde también tiene cafeína. La Coca-Cola tiene cafeína. Estas bebidas energéticas también tienen cafeína. Entonces, bien importante hacer un interrogatorio adecuado, ¿verdad? Y otra medida es orinar antes de la medición. Si el paciente tiene deseo de orinar, se le pregunta, ¿tiene deseo de orinar? Si tiene deseo de orinar, pues que vaya al baño, ¿verdad? Para nosotros hacer una correcta medición. ¿Qué nos dicen por acá? El chocolate también. El chocolate también tiene cafeína. Hay muchos productos ahorita que son para bajar de peso, que están muy de moda y que los están anunciando mucho, que tienen cafeína porque están hechos a base de té verde, entonces debemos tomar en cuenta eso. Y están vendiendo muchas bebidas energizantes, que incluso los ponen taquicárdicos, hipertensos, sudorosos, enrojecidos, que sienten que se van a ahogar. ¿Por qué? Porque tienen cafeína y además tienen adrenalina que también sube la presión arterial. Bueno, la posición del paciente tiene que estar sentado con la espalda apoyada y los pies en el suelo. El brazo tiene que estar desnudo y apoyado a la altura del corazón. O sea, es importante todo esto porque si no nos puede dar falso diagnóstico, ¿verdad? Y es algo tan sencillo como decirle al paciente, bueno, siéntese bien, porque si llegan
a la consulta y se sientan en la punta de la silla, ¿verdad? Están todos sudorosos, tal vez hasta mascando chicle, ¿verdad? O que acaban de fumar, que usted le siente hasta el aliento, o que acaban de tomar alcohol. Entonces, de una buena forma, y uno les dice, miren, tiene que descansar un momentito para que yo le pueda tomar la presión y sea más confiable el resultado, ¿verdad? Entonces, debemos también tener tacto para hablar a los pacientes, porque si no, pues ellos se molestan porque no entienden el por qué hacemos las cosas, más si nosotros les explicamos el por qué, ellos entienden, ahí dicen, sí, sí, yo quiero que mi presión pues me la midan bien, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer el proceso de la medición? Esto es bien importante, o sea, todo lo que estamos hablando es muy importante, chicos. Entonces, la selección del manguito. El manguito es esa como tela que se le pone pues alrededor y debe cubrir al menos el 80% de la circunferencia del brazo y colocar sobre la piel desnuda, no sobre la ropa. Aquí pues es muy frecuente, puede ser que le llegue con una blusa manga larga o con una camisa manga larga o con suéter, pues se lo debe quitar y debemos nosotros colocar el manguito de forma correcta en la parte superior del brazo, 2 a 3 centímetros por el ángulo del codo. Y ahorita les voy a mostrar los 2 traveses de dedo también pueden ser, o sea, 2 traveses de dedo por encima del ángulo del codo. Ajustado, pero no demasiado apretado, o sea, lo vamos a dejar firme, pero no que quede ni flojo ni que quede demasiado apretado, porque también nos va a dar un error falso. Y debemos colocar el estetoscopio sobre la arteria braquial. Yo ahorita les enseño una imagen y debemos inflar el manguito hasta 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del punto de oclusión. Y vamos a desinflar lentamente y escuchar los sonidos de Korokov. Los sonidos de Korokov son que nosotros escuchamos como que fueran los latidos del corazón por medio del estetoscopio cuando nosotros lo colocamos. Y estos 20 a 30 milímetros de mercurio, pues es bastante, ¿verdad? Pues nosotros vamos inflando el manguito y vamos a ir escuchando los sonidos del corazón, un dunlop, dunlop. Y luego, cuando lo dejamos de escuchar, vamos a subir 10 a 20 milímetros de mercurio, porque 30 es mucho. Entonces, con 10 o 20 que lo subamos, porque eso aprieta y hay pacientes que les duele, ¿verdad? Entonces, entonces vamos a dejar de inflarlo y vamos a empezar a desinflar lentamente de manera que vaya bajando 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo y vamos a ir escuchando hasta que deje de sonar. El primer ruido que escuchamos es la presión sistólica y el último ruido que escuchamos es la presión diastólica. Entonces ustedes van a notar, bueno, 120, diagonal 80, ¿no? Entonces el paciente tiene 120 con 80. Aquí tenemos esta imagen que ustedes pueden ver. Vemos que la paciente tiene las piernas no cruzadas y los pies apoyados, están sobre el piso. Está la paciente en una silla con la espalda apoyada. Tiene el brazo, aquí esta es una mesa, tiene el brazo apoyado y el brazalete a nivel del corazón, aquí a nivel del corazón. Este es en pie, aquí donde ustedes ven, allí, ustedes pueden poner 2 traveses de dedo así, sus 2 dedos, y tiene que quedar esa medida. 2 traveses de dedo por encima del ángulo del codo, aquí la flexión donde se flexiona el codo, y usar el brazalete de tamaño correcto, porque si el paciente tiene los brazos bastante gruesos y a veces ni se puede pegar el esfigmomanómetro porque los brazos están muy gruesos, la presión va a dar un error, o sea, va a ser inexacto, no va a ser el valor que realmente tiene de presión arterial. Y entonces, si es muy grande, entonces le va a salir un valor también inexacto. Entonces, debemos nosotros de tomar en cuenta eso. Aquí, como ustedes ven, hay brazaletes pequeños, medianos y grandes. Entonces, deberíamos de tener varios brazaletes y según el tamaño del brazo, del grosor del brazo, colocar el manguito que sea más adecuado. Entonces, la longitud ideal del brazalete es del menos 80% de la circunferencia del brazo. El ancho del brazalete debe cubrir al menos el 40% de los brazos del brazo del paciente.
y asegurarse que el brazalete esté directo sobre el brazo, evitando tener ropa debajo. Y vacíe la cámara de aire antes de cada medición. A veces tenemos lo tenemos inflado, entonces no tiene que estar inflado, tiene que estar desinflado. Y como ya habíamos dicho, evite ejercicio, té, café y no fumar 30 minutos antes y mucho menos haber tomado alcohol. Y el paciente debe descansar confortablemente y calladamente 5 minutos antes de cada medición. O sea, el paciente no tiene que estar hablando cuando usted le tome la presión, tiene que estar en silencio. Entonces, si el paciente está platicando o está hablando, usted le dice, espere un momentito, por favor, ahorita no hable. Entonces ya le medimos la presión. Aquí está otra imagen, más o menos para que ustedes vean. Aquí ven, no cruzar las piernas. Aquí está el corazoncito y aquí está el manguito. Está la paciente relajada. Está con la espalda apoyada en la silla. No tiene las piernas cruzadas. ¿Ven? Entonces, son algunas medidas, ¿verdad? Ahora, tenemos que anotar la presión sistólica, que dijimos que es el primer sonido, y la diastólica cuando desaparece el sonido. Ustedes van a escuchar, empiezan a bajar el efigmo, a desinflarlo, y van a ir escuchando hasta que deja de sonar. Entonces, esa es la otra presión. El primer ruido que escuchamos y el último ruido que escuchamos. Créanme que esto se aprende con la práctica. Nosotros podemos leer, esto es como nadar. Si nosotros nos leemos un libro, pues podemos leer un libro de cómo nadar, pero nos tiramos al agua y nos ahogamos. ¿Por qué? Porque hay que practicar. Entonces, entre más practicamos, más expertos nos volvemos, ¿verdad? Entonces hay que medirle la presión a todos medir la presión. Y a medida que nosotros medimos y medimos, nuestro oído se nos va haciendo, nuestra manita se nos va haciendo, después nos volvemos expertos en medir la presión. Entonces, o aspectos a tomar en cuenta, cuando es digital, pues el dispositivo tiene que estar bien calibrado y debe ser de una marca confiable, porque de cualquier marca o que no esté bien, pues nos puede dar errores. Y cuando hay que seguir las instrucciones del fabricante, cada dispositivo digital trae sus instrucciones. Hay algunos que son de muñeca y los que son del brazo. Los más confiables son del brazo. ¿En qué brazo debemos medir la presión? En el brazo derecho. ¿Sí? En el brazo derecho. Ahí es donde debemos medir la presión. Las recomendaciones adicionales, que debemos hacer al menos 2 mediciones o 3 mediciones con un intervalo de 1 a 2 minutos. Y si hay discrepancia, hacer otras mediciones. Pero hacemos la primera medición, esperamos 2 minutos, hacemos otra medición y ya. O una tercera si hay como mucha variabilidad, menos me dio 120/80, en la otra me dio 150/70 y en la otra me dio 180/110. Hay una gran discrepancia, entonces, ¿qué hago yo? Voy a ver que realmente la esté midiendo bien, que el paciente esté bien sentado, que tenga los pies sobre el suelo, que le quede a nivel del corazón el manguito, que esté 2 traveses de dedo por encima de la flexura del codo, que no haya tomado café, que no esté alterado, que no esté enojado, que no esté hablando. Entonces, y ahí pues nos vuelve a salir alta, hacemos un promedio, sumamos, por ejemplo, hicimos 4 mediciones o le hicimos 3 mediciones, sumo las 3 mediciones y hago un promedio. Entonces, ese promedio es el valor que realmente tiene el paciente. A veces los pacientes llegan, por ejemplo, que se sienten mal, que les duele el pecho, o que llegan por un dolor en el pecho, no le podemos decir, bueno, espere 5 minutos, espere 2 minutos. Esos pacientes los atendemos inmediatamente, le hacemos la primera medida y si nos da alta, pues lo ponemos tranquilo, lo recostamos en una cama. De ahí también, pues ya le podemos medir la presión también acostado y ya nos da 2 tomas de presión altas, pues ese paciente tiene la presión alta y hay que darle medicamento, ¿verdad? ¿Cómo vamos a registrar los resultados? Pues vamos a anotar las lecturas con la hora y condiciones de la medición. A veces pasa que estamos en un centro de salud, en un hospital, y no tenemos las condiciones adecuadas. ¿Qué pasa en la mayoría de centros asistenciales? Hay mucha bulla, hay mucha gente, no hay incluso donde vaya el paciente al baño.
¿verdad? Entonces, en esas condiciones nosotros debemos, se tomó la presión con el paciente, se había mucho ruido, no pudo mandarse al baño el paciente porque no funciona, por ejemplo, está en mal estado. Entonces, son cositas que debemos anotar porque sabemos que todo lo que nosotros registremos y lo que hagamos con un paciente es médico legal y todo lo que escribamos es lo que vale. Después, aunque nosotros digamos, ah, no, pero el paciente no había orinado, le pasó algo al paciente y saben que siempre buscan culpables y la familia le echa culpable a uno o al enfermero que se la envió, al que lo trató, menos que él fue el que tal vez tomó mucho café, que tomó Raptor, que tomó no sé cuántas bebidas más hay en energizantes ahí que le haya subido la presión, que se tomó un tambo de Coca-Cola, entonces tenga la presión alta, ¿verdad? Y entonces que le pasó algo al irse del consultorio, pues nosotros tenemos que anotar todo eso. El paciente refirió que había tomado tal cosa, al paciente se le dijo que esperara 5 minutos y no quiso. El paciente no se quiso sentar adecuadamente, o sea, cositas que debemos ir anotando que son para tomar en cuenta que se hizo la observación y que tal vez el paciente no quiso obedecer las instrucciones. Errores comunes a evitar: manguito incorrecto, tamaño inadecuado, sin periodo de descanso, medir sobre la ropa y que lo desinflemos muy rápido. Si lo desinflamos muy rápido, pues puede pasar que ni vamos a escuchar los ruidos de Korotkov, o sea, esos ruiditos de los latidos del corazón, puede ser que ni los escuchemos, entonces vamos a hacer anotar un valor falso. Bueno, en conclusión, algo tan sencillo aparentemente, pero tan vital para hacer un diagnóstico y que podamos incluso salvarle la vida a un paciente y evitarle muchas complicaciones. Esta clase pues es solo de cómo medir la presión correctamente, pero si ustedes ya quieren hablar en sí de hipertensión arterial como tal y todas las complicaciones, el manejo y todo eso, pues es una clase aparte. Pero el que ustedes sepan medir la presión y por lo menos hacer un diagnóstico, pues pueden salvarle la vida a un paciente. Entonces acá pues vamos ya aquí las conclusiones, pues dice, medir la presión arterial de forma correcta es crucial para la salud cardiovascular. Siguiendo los pasos que le mencioné y las recomendaciones que le mencioné, se garantiza que las lecturas sean precisas y sean fiables. La formación adecuada de ustedes como profesionales son clave para este diagnóstico, para el tratamiento ópticos y evitar las complicaciones. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Si tienen preguntas, pues las pueden hacer. Para mí es un placer poderles enseñar un poco de lo que yo sé y que ustedes lo puedan aplicar en su vida profesional.